Vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero aquel rincón del mundo era suficiente para una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. Mi padre servía en el ejército austriaco. Cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio, pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blancas corolas de los nenúfares. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzgad vosotros mismos si digo la verdad. El pueblo habitado más próximo está a una distancia aproximada de 7 millas. He dicho el pueblo habitado más próximo porque al oeste, solo a 3 millas, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas casi ocultas entre piedra y follaje de la orgullosa familia Karstein, extinguida hace tiempo. El número de habitantes de nuestro castillo es muy exiguo. Excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos, estamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en la que ocurrieron los hechos que voy a narrar, tenía solamente 19 años. En el puente levadizo encontramos a la señorita Lafontaine y a la señorita Perrodon, que habían salido a admirar el magnífico claro de luna. En aquel momento, el insólito rumor de las ruedas de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera atrajo nuestra atención. Parecía aproximarse descendiendo de la colina que dominaba el viejo puente. Muy pronto, un pequeño tropel que desembocó por aquel punto. Primero, cruzaron el puente 2 caballeros. Luego apareció un carruaje tirado por 4 corceles y finalmente otros 2 caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado que no tardó en hacerse aún más interesante, porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desbocó y, contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros que precedían al carruaje y avanzando a nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió caracteres de tragedia debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo la idea de ver cómo la carroza se salía del camino. En aquel mismo instante, oí el grito de mis compañeras que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos impulsadas por la curiosidad y contemplé una escena sumamente confusa. 2 caballos yacían en el suelo. El carruaje estaba volcado, apoyado sobre uno de los lados con 2 ruedas al aire. Los hombres afanaban en arreglarlo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo al castillo. La señora no parecía oír nada y solo tenía ojos para la frágil muchachita que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero sin duda estaba con vida. Mi padre, que se preciaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora, que se había presentado a sí misma como la madre de la joven, que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo transporte de gratitud. Era una mujer de buen ver, que en su juventud debió haber sido seductora. Delgada, no flaca, iba vestida de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. «¡Qué desgracia la mía!», exclamó, retorciéndose las manos. «Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse de golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto y no quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve allí para recogerla a mi regreso.
Y pensar que tendré que pasar por lo menos 3 meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tiré a mi padre la chaqueta y le susurré al oído: «Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho, hazlo por mí». Si la señora quiere confiar a su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama bajo mi responsabilidad hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor y tendemos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad impone, dijo mi padre solemnemente. «Hoy no puedo aceptarlo», respondió la desconocida con mucha circunspección. «Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío». Entretanto, el carruaje y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada que a mí no me pareció afectuosa, como era de esperar después de la terrible escena, y seguidamente llamó a mi padre con un gesto y se apartaron unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantuvo una expresión fría y grave, muy poco acorde con su anterior conducta. Conversaron unos minutos. Luego la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía entre los brazos de la señora Perrodón. Se arrodilló a su lado y le susurró algo al oído. La besó apresuradamente y luego entró precipitadamente en el carruaje, hasta que desapareció definitivamente entre la niebla. Entretanto, mi padre había enviado en busca del médico y ordenó preparar una habitación para alojar a la muchacha. La desconocida se puso en pie y, apoyándose en el brazo de la señora Perrodón, cruzó lentamente el puente levadizo y entró en nuestro jardín. La camarera la acompañó inmediatamente a la habitación que le había sido destinada. «¿Le agrada nuestra invitada?», pregunté a la señora Perrodón. «Dígame qué impresión le ha causado». «Me agrada mucho», contestó. «Creo que es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida». «¿Han notado ustedes el desagradable aspecto que tenían los sirvientes?», preguntó a su vez la señora Perrodón. «Sí», convino mi padre, «parecían mastines. Nunca había visto tipos como estos». Apenas me quedé a solas con mi padre, intenté sonsacarle lo que le había dicho la señora. Mi padre no se hizo de rogar. «No hay ningún motivo para que te lo oculte. La señora me dijo que temía dejarnos a su hija, porque se trata de una muchacha de salud delicada y tiene los nervios alterados, aunque no padece ataques ni alucinaciones. Dentro de 3 meses vendrá a recoger a su hija. Entre tanto, no debe decir nada acerca de su personalidad y del lugar a donde se dirige». Al pronunciar la palabra discreción, la ha subrayado con una pausa, mirándome los ojos con cierta dureza. «Creo que es importante. ¿Has visto la prisa con la que se ha marchado? Espero no haber cometido una tontería al hacerme cargo de esa muchacha». Aunque el médico no llegó hasta la 1 de la madrugada, no pude irme a la cama. Cuando el doctor regresó al salón, su informe fue muy optimista. No tenía ninguna herida y el trauma nervioso no había dejado huella. Nada se oponía a que yo la visitara si ella lo consentía. Habíamos alojado a nuestra invitada en una de las habitaciones más hermosas del castillo. La joven estaba recostada y apenas me acerqué a la cama para saludarla, algo me hizo enmudecer y retroceder unos pasos. Trataré de explicarme. El rostro que tenía ante mí era el mismo que se me había aparecido durante aquella terrible noche de mi infancia, el rostro que tanto me había impresionado y sobre cuya aparición había reflexionado durante años, horrorizándome en secreto. Era un rostro encantador y su expresión conservaba la melancólica dulzura que tenía cuando la vi por primera vez. De repente se iluminó con una sonrisa, como si también la joven acabara de reconocer a una vieja amiga. Finalmente la joven habló. Yo no podía hacerlo. «¡Qué raro!», exclamó. «Hace unos años vi tu rostro en sueños y desde entonces me ha obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo». «Sí que es curioso», dije, tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel momento. «También yo te vi hace unos años, 12 exactamente. No sé si en un sueño o en la realidad. Y tampoco he podido olvidar tu rostro desde entonces». Aunque yo no me había recobrado del todo de mi primera impresión, me senté a su lado y la joven me dijo: «Ante todo, es necesario que te cuente cómo y dónde te vi por primera vez. Es realmente extraordinario que nos hayamos soñado mutuamente tal como somos ahora, a pesar de que el sueño tuvo lugar cuando éramos niñas. Yo no tenía más de 6 años.
Desperté de repente de un sueño agitado y me pareció encontrarme en una habitación muy distinta a la mía, una habitación que no había nadie más que yo. Contemplé la habitación con gran curiosidad. Luego me subí a una de las camas para llegar hasta la ventana, pero en aquel mismo instante un llanto procedente de una de las camas. Entonces fue cuando te vi. Eras tal como ahora te veo, una muchacha bellísima, de cabellos dorados y enormes ojos azules. Tu modo de mirar me conquistó inmediatamente. Salté a la cama y te abracé. Creo que nos quedamos dormidas durante un rato. Me despertó un grito. Te habías despertado y estabas chillando. Me asusté y caí al suelo, donde perdí el conocimiento. Cuando recobré el sentido me hallaba de nuevo en mi casa, en mi habitación. Nunca he podido olvidar tu rostro. No es posible que todo aquello fuese un simple sueño. Le conté entonces mi visión, que suscitó en mi amiga una nueva admiración que no me pareció simulada. No sé cuál de las dos se asustó más, dijo sonriendo. ¿No te parece que a lo mejor será pensar que nos conocimos hace 12 años y que por tanto somos viejas amigas? Yo por lo menos creo que desde nuestra infancia estamos predestinadas a serlo. Suspiró y me miró apasionadamente con sus hermosos ojos negros. En realidad, aquella joven me atraía de un modo inexplicable, pero al propio tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Añadí: será mejor que esta noche duerma una camarera contigo. Eres muy amable, respondió la joven, pero si hay otra persona en mi habitación no puedo dormir. No necesito ayuda y quiero confesarte una pequeña debilidad mía. Tengo horror a los ladrones. En cierta ocasión mi casa fue desvalijada y asesinaron a 2 camareras. Desde entonces tengo la costumbre de cerrar la puerta con llave. Tendrás que disculparme, pero no puedo evitarlo. Durante un rato me retuvo entre sus brazos. Luego me susurró al oído: buenas noches, querida. Me desagrada separarme de ti, pero es hora de descansar. Hasta mañana. Las jóvenes se enamoran y encariñan al primer impulso. Me lisonjeaba el evidente afecto que me demostraba aquella joven, aunque me parecía que yo no había hecho nada para merecerlo. Me encantó la confianza que me había demostrado desde el primer momento. Parecía indudable que estábamos predestinadas a ser amigas íntimas. He señalado que algunas de sus particularidades no me convencían. He dicho que la confianza que me había otorgado desde el primer momento me había conquistado. No obstante, todo cuando hacía referencia a ella misma, a su madre o a cualquier aspecto de su vida particular o familiar, despertaba en la joven una extraña reticencia. Desde luego no era razonable por mi parte insistir en esos aspectos y tal vez no me portaba bien. No puedo decir que el hecho fuera motivo de discusiones entre nosotras, porque resultaba imposible enfadarse con la joven. Tal vez lo inconveniente, incluso descortés, fuera mi insistencia, pero me sentía realmente acuciada por la curiosidad. Sus explicaciones no me aclaraban nada. Puede resumirse en 2 vagas revelaciones. Se llamaba Carmila y venía de una familia noble. Y no es que yo la atosigara continuamente con mis preguntas, me limitaba simplemente a intercalarlas siempre que la ocasión era propicia. Siempre que se planteaba una de estas situaciones, me echaba los brazos al cuello, me estrechaba contra su pecho y apoyaba su mejilla en la mía murmurándome al oído: querida, sé que tu corazón se siente herido. No me juzgues cruel. Me limito a obedecer una ley ineludible que constituye mi fuerza y mi debilidad. En medio de mi gran tristeza vivo de tu exuberante vida y tú morirás dulcemente por la mía. Es algo inevitable y así como yo me acerco a ti, tú, a tu vez te acercarás a otros y aprenderás el éxtasis de la crueldad, que es una forma de amor. No intentes saber nada más de mí, ni de mi vida, pero ten confianza con todo tu amor. Aquella excitación y aquel lenguaje me resultaban incomprensibles. Intentaba eludir sus abrazos, no demasiado frecuentes, pero me faltaban energías. Han transcurrido 10 años desde que tuvieron lugar aquellos hechos y la mano me tiembla aún al escribir acerca de la situación en la que inconscientemente me vi envuelta. A veces, después de un largo periodo de indiferencia, mi extraña y bellísima amiga me cogía súbitamente de la mano, estrechándomela con pasión. Se sonrojaba y me miraba con ojos ahora lánguidos, ahora de fuego. Su conducta era tan semejante a la de un enamorado que me producía un intenso desasosiego. Deseaba evitarla y al propio tiempo me dejaba dominar.
Sus labios ardientes recorrían mis mejillas con 1000 besos y con un susurro apenas audible me decía: serás mía, debes ser mía. No hallaba una explicación satisfactoria a aquellas efusiones. Sin embargo, no parecían afectadas ni falsas. Y aparte de aquellos fugaces momentos de excitación, sus modales eran absolutamente femeninos. Sus costumbres, por otra parte, eran bastante raras. Generalmente se levantaba muy tarde, nunca antes del mediodía. Entonces tomaba únicamente una taza de chocolate muy caliente. A continuación paseábamos juntas un rato muy corto, ya que en nada se sentía fatigada. Lo más curioso era que su languidez física no iba nunca acompañada de la postración mental. Su conversación era siempre chispeante y vivaz. Una tarde en que nos hallábamos sentada bajo los árboles, desfiló ante nosotros un cortejo fúnebre. Se trataba del entierro de una muchacha muy bonita y a la cual yo conocía porque era hija del guarda forestal. Le seguían algunos aldeanos cantando un himno funerario. Cuando el cortejo pasó delante de nosotras, me puse en pie en señal de respeto y uní mi voz a las suyas. Mi amiga me tiró rudamente del vestido y yo me volví sorprendida. En tono irritado, me dijo, tapándose los oídos en las manos: «Me destrozan los tímpanos, detesto los entierros y los funerales, cuántas cosas inútiles, porque tú has de morir, todos han de morir, y todos, después de la muerte, son mucho más felices. Regresemos a casa». Bueno, se trata de aquella muchacha que hace unos 15 días creyó haber visto un fantasma. Desde entonces ha ido empeorando y ayer por la tarde falleció. No me hables de fantasmas, esta noche no podría dormir. Espero que no haya una epidemia por estos alrededores. Existen algunos síntomas, continué. Cógeme la mano, dijo Carmila. Se había puesto pálida. Sus dientes rechinaban y apretaban los labios, sacudida por un continuo escalofrío. Finalmente, profirió un ahogado grito y se tranquilizó paulatinamente, superada la crisis de histerismo. Aquello pasó como una nube de verano, pero aún tuve ocasión de asistir a una nueva explosión de cólera de Carmila. Aquella misma tarde, mi padre llegó muy excitado. Nos contó que se había presentado otro caso parecido al anterior. La hermana de un colono de nuestra finca había enfermado repentinamente. Decía que había sido atacada por un ser monstruoso y su estado se agravaba, lenta pero inexorablemente. En rigor, dijo mi padre, todo esto puede ser atribuido a causas naturales. Esos infelices se sugestionan con narraciones inverosímiles y de este modo provocan sus alucinaciones. Yo creo, replicó Carmila, que todas las cosas suceden por un imperativo de la naturaleza y que la enfermedad que se propaga por la comarca es también cosa de la naturaleza. ¿No le parece? Hoy vendrá el médico, dijo mi padre. Me gustaría saber qué opina el doctor de este fenómeno y qué nos aconseja. Los médicos nunca han servido para nada, replicó Carmila. ¿Has estado enferma?, le pregunté. Más enferma de lo que tú hayas estado jamás. ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho. Lo he olvidado todo, excepto el dolor y la debilidad. Me miró lánguidamente a los ojos y, cogiéndome del talle, me sacó de la habitación. ¿Te asusta la idea de la muerte? Bueno, desde luego a todo el mundo le asusta esa idea. ¿Crees, por ejemplo, que es espantoso morir mientras se ama? Dos amantes que mueren juntos y de este modo poder vivir juntos para siempre. Por la noche vino el médico y se encerró con mi padre en su despacho, donde permanecieron durante largo rato. Era un médico con mucha experiencia, de unos 60 años. Cuando salían del despacho, oí que mi padre decía riendo: «Me admira oír esas palabras en boca de un hombre tan sensato como usted. ¿Qué opina entonces de los hipogrifos y de los dragones?» También el médico se reía, sacudiendo la cabeza. En todo caso, la vida y la muerte han sido siempre un misterio y sabemos muy poco acerca de lo que puede suceder. Se alejaron charlando y ya no pude oír nada más. En aquel momento ignoraban cuáles habían sido las hipótesis aventuradas del doctor, pero ahora creo adivinarlas. Una tarde llegó de Gran el hijo del restaurador de cuadros, transportando en su carro 2 grandes cajas llenas de cuadros. Mi madre pertenecía a una antigua familia húngara y la mayor parte de los cuadros procedían de mi familia materna. Mi padre iba leyendo en una lista los títulos de los cuadros y el artesano los iba sacando de las cajas.
Yo los veía por primera vez en mi vida, ya que la humedad y el polvo habían ocultado las telas durante mucho tiempo. No había visto nunca este cuadro, comentó mi padre señalando la tela que el restaurador tenía en la mano. Aquí en un ángulo figura el nombre, que pude descifrar antes de enviarlo al restaurador. Marcia Karstein. Lleva la fecha de 1768. Será interesante ver lo que ha surgido ahora. Me acordé de aquel cuadro. Se trataba de una pequeña tela sin marco, de forma cuadrangular y tan ennegrecida por el paso de tiempo que jamás pudimos contemplar a aquella Marcia Karstein. El restaurador exhibió la tela con evidente orgullo. Era una mujer de rostro bellísimo. Y quedé asombrada por la viveza de su expresión. Pero lo que más me asombró fue su extraordinario parecido con Carmila. ¿Te das cuenta, querida?, le pregunté. Esto es un verdadero milagro. Eres tú misma, viva y sonriendo. Solo le falta hablar. Mira, papá, tiene también un pequeño lunar en la garganta. Mi padre esbozó una sonrisa y dijo: realmente es de un parecido extraordinario. Pero ante mi sorpresa, no prestó la mayor atención al hecho y continuó su tarea con el restaurador. Por mi parte, sentía aumentar mi admiración a medida que contemplaba el retrato. ¿Me permites que lo cuelgue en mi habitación, papá?, le pedí a mi padre. Desde luego, querida, dijo. Ahora sí que puede leerse bien el nombre, dije. No pone Marcia, parece escrito con letras de oro. El nombre es Mircala, condesa de Karstein. Anda, yo descendiendo de los Karsteins. ¿Ah?, exclamó lánguidamente Carmila. También yo creo que soy una descendiente lejana de esa familia. ¿Viven aún algunos de sus miembros? No creo que exista nadie que lleve el apellido. La familia quedó extinguida a raíz de la guerra civil hace muchísimo tiempo. Las ruinas del castillo se encuentran solo a unas leguas de aquí. Aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extraña angustia. No podría llamarlo una obsesión, porque tenía la certeza de que estaba dormida, de que me hallaba en mi habitación y yacía en mi cama. Vi, o creí ver, la habitación con sus muebles de siempre, pero más a oscuras. A los pies de mi cama se movía algo escurridizo que no pude distinguir claramente. De repente me di cuenta de que se trataba de un animal grande y negro, cubierto de hollín. Parecía un monstruoso gato. Tendría aproximadamente 1,5 metros de longitud. Se paseaba como una fiera enjaulada. Me sentí tan aterrorizada que no tenía fuerzas ni para gritar. Los pasos del animal eran cada vez más rápidos y la habitación se oscurecía por momentos. Noté que algo se encaramaba a mi cama. Unos ojos enormes se acercaron a los míos y de pronto sentí un penetrante dolor en el pecho, como si me hubiesen clavado 2 alfileres. Me desperté con un grito. La habitación estaba iluminada por la luz que dejaba encendida cada noche. En los pies de mi cama había una figura femenina, vestida de negro y con la cabellera caída en cascada sobre los hombros. Estaba inmóvil como una estatua. No se oía ningún rumor, ni siquiera el de su respiración. La miré y la figura pareció moverse. Se deslizó hasta la puerta que estaba abierta y desapareció. Inmediatamente me sentí como liberada de un gran peso y pude moverme y respirar. Mi primer pensamiento fue que Carmila había querido gastarme una broma y que yo me había olvidado de cerrar la puerta, pero me levanté y la encontré cerrada por dentro como siempre. Volví a acostarme y escondí la cabeza debajo de las sábanas, más muerta que viva. Al día siguiente no quise quedarme sola ni un momento. Solo conté todo a la señora Perrodón y a la señorita Lafontaine. A propósito, dijo la señorita Lafontaine riendo, en el camino de los Tilos, detrás de la habitación de la señorita Carmila, hay fantasmas. Martín dice que ha ido 2 veces a reparar la vieja balaustrada antes del amanecer y siempre ha visto la misma figura de mujer andando por el camino de los Tilos. No le digas nada a Carmila, supliqué. Su ventana da al camino y es una muchacha más impresionable aún que yo. Aquel día Carmila se levantó más tarde que de costumbre. Esta noche me ha asustado mucho, dijo. Estoy segura de haber visto algo horrible. He soñado que una cosa negra se acercaba a mi cama y me he despertado aterrorizada. Durante unos segundos he visto realmente una figura negra al lado de la chimenea. Bien, escucha lo que voy a contarte. Y le conté mi aventura nocturna. Pareció asustarse. Después de tanto tiempo, no acierto a comprender cómo pude dominar mi terror y dormir sola en mi habitación aquella noche.
Dormí profundamente y sin sueños, pero me desperté cansada y melancólica, aunque no puedo decir que fuese una sensación desagradable. Durante algunas noches más dormí perfectamente, pero cada mañana sentía el mismo cansancio. Me parecía haber cambiado. Una extraña melancolía se apoderaba de mí. La idea de la muerte se abría camino en mi mente. El estado en que me hallaba sumida era triste, pero también dulce. Y no quería admitir que estaba enferma, ni decírselo a mi padre, ni llamar al médico. Durante aquellos días, Carmila me prodigó sus atenciones mucho más que antes, y sus momentos de exaltación fueron también más frecuentes, y una serie de sueños confusos me dejaban una sensación de terror y cansancio. A veces sentía en ellos unos labios ardientes que me besaban apasionadamente a medida que los besos descendían hacia mi garganta. Luego, experimentaba una sensación de ahogo y en medio de una terrible convulsión perdía la consciencia. Mi padre me preguntaba frecuentemente si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, le aseguraba una y otra vez que estaba perfectamente bien. En cierto sentido era verdad. No sentía dolor alguno, ni podía quejarme de ningún malestar físico. Carmila se quejaba de sueños y sensaciones febriles parecidas a las mías, aunque menos alarmantes. Hablaré ahora de un sueño que me condujo a un extraño descubrimiento. Vi a Carmila de pie cerca de mi cama, embutida en su blanco camisón, completamente manchada de sangre. Me desperté sobresaltada, convencida de que Carmila había sido asesinada. Salté de la cama pidiendo socorro y la señora Perrodon y la señorita Lafontaine salieron de sus habitaciones alarmadísimas y encendieron una lámpara del rellano de la escalera. Fuimos a su dormitorio y la llamamos a través de la puerta. No respondió y el hecho nos alarmó a todas, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Ordené a los criados que forzaran la puerta. Todo estaba en orden, tal y como lo había visto dar las buenas noches a Carmila. Pero mi amiga había desaparecido. Bueno, tal vez Carmila había descubierto un pasadizo secreto. La luz del día no trajo la solución al enigma. Mi padre estaba desesperado. Transcurrió la mañana en medio de la mayor alarma y agitación. Llegó el mediodía y la situación no había cambiado. A eso de la 1 se me ocurrió echar un vistazo en la habitación de Carmila. Llegué y mi asombro no tuvo límites. Estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podría creer lo que estaban viendo mis ojos. Corrí hacia ella, la abracé y besé repetidas veces, y luego me precipité hacia la campanilla y la agité desesperadamente para que acudieran todos. «Ha sido una noche prodigiosa», dijo. «Después de cerrar la puerta del dormitorio, como de costumbre, me acosté. He dormido sin interrupción y sin sueños, pero al despertar me he encontrado sobre el diván del tocador. Entretanto, habían llegado mi padre, la señora Perrodon, la señorita Lafontaine y varios criados. Naturalmente Carmila fue asediada a preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Finalmente mi padre despidió a los criados. Se acercó a mi amiga y, cogiendo delicadamente por la mano, la condujo hasta el diván, donde se sentaron. Mi padre sonrió asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmila es sonámbula. Abre la puerta y no deja, como de costumbre, la llave en la cerradura, sino que siempre en sueños cierra por la parte de afuera y se lleva la llave. Luego recorre las 25 habitaciones de este piso y quizá también las de las otras plantas.